Buenas tardes. Buenas tardes. I'm gonna do ¿cómo te llamas? Está bien, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuel Cruz. ¿Y de dónde eres? Bueno, nací en Cuba Bien. en el 1955. Eres joven. Jovencito. Estoy empezando a vivir. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuál es la historia de tu llegada? Bueno, De tu vida. De mi vida. Complicadísima mi vida. Pero salí de Cuba en el 1990 y fui para Venezuela. Entonces en Venezuela pasé largos 13 años. En Venezuela, pues, yo trabajé en Cuba, trabajaba en la industria marítima. Y cuando llegué a Venezuela, pues tuve la oportunidad de trabajar en actividades relacionadas con lo mismo que trabajaba en Cuba. O sea, me sirvió esa experiencia. Y allá, pues, algunas cosas políticas, cosas así comenzaron a cambiar y económicas. Y entonces decidí emigrar para Estados Unidos, donde hasta ese momento no necesitaba hacerlo, pero como las cosas se pusieron difíciles, pues decidí tomar la decisión con el objetivo básicamente económico, de poder, yo veía que en Estados Unidos pues había más posibilidades o un futuro mejor que lo que se avecinaba para Venezuela. Y hice una travesía, fui hasta México y después de México pasé la frontera. Pero como era cubano, pues entonces por el hecho de ser cubano y el arribar a Estados Unidos, pues entonces me daban el asilo siempre que vieran que yo estaba en una situación que comprometía mi vida o que comprometía mi estabilidad. Y como era realmente en Venezuela, era así, había una situación bien inestable donde se habían cerrado muchos negocios, muchos trabajos estaban decreciendo, la compañía que yo trabajaba había reducido mucho personal y todo lo que se veía era gris y el cubano, pues sobre todo el que llegaba allí procedente de Cuba recientemente, no era bien visto. Entonces yo estaba en una situación difícil, aunque yo no era de los llegados recientes, pero la gente a veces no entiende. Y me tildaban a mí como que yo había sido mandado por Fidel, de que yo le quitaba los puestos de trabajo, de que yo era de las personas que, o sea, que interfería con el estándar de vida que ellos tenían y que a partir de esa introducción de cubanos, había doctores y gente del transporte marítimo, eso que perdían capitanes de barco, que perdían puestos de trabajo. Bueno, no era mi caso, porque yo había llegado allá no con Chávez, sino yo había llegado cuando el presidente era Carlos Andrés Pérez, que era mucho antes que lo que pasó. Ni pensaba Chávez llegar al poder, ni mucho menos. Pero hay gente que no entiende esa parte y entonces yo me encontraba desestabilizado y eso la oficial de migración que me entrevistó lo entendió. Gracias a Dios y Sí. me concedió el asilo. Pero cuando fuiste para Venezuela siempre había, o yo creo que todavía hay, relaciones bien fuertes entre Cuba, Venezuela y algunos países de América del Sur y América Central, ¿no? Es como un conjunto de países. Sí, bueno, en realidad creo que hubo un enfriamiento de las relaciones con anterior, creo que un presidente Lucinchi o algo así que se llamaba, pero con Carlos Andrés Pérez él era muy amigo de Fidel. Y entonces, aunque ideológicamente no, pero se consideraba un poco latinoamericano, Carlos Andrés Pérez y eso, y inclusive recibió a Fidel en Caracas con mucho, una fiesta, aquí para allá, todo eso, ¿no? Y había buenas relaciones con Sí. Cuba, sí. Fácil Fáciles. Era relativamente fácil el visado y esas cosas, sí. Y entonces, aquí en Estados Unidos, ¿qué te gusta hacer aquí en Tampa? ¿Qué te parece Tampa? Oh, Tampa me gusta. Bueno, yo primero viví en Orlando, después viví en Miami y de Miami vine para acá, para Tampa. Yo siempre estoy emigrando. Yo tengo la emigración en mi sangre porque los antecesores míos, pues los bisabuelos, eso, pues llegaron de España, llegaron allá a Cuba, no sé qué. Y yo traigo eso, que hay que estarse moviendo. Bueno, Gitano. no, sí, gitano, creo que tengo algo ahí. Y, ¿cómo se llama? Me decías ¿qué me parece bueno, Tampa me parece un lugar muy tranquilo, me gusta para vivir, por lo menos con la edad mía. Para la edad mía, me gusta porque en la parte que yo vivo es muy tranquilo,
no tiene digamos, lo clásico latinoamericano de que uno abra la puerta y saluda al vecino que está enfrente, y el vecino que está enfrente viene y te llega a tu casa y comparten, y uno camina por la cuadra y saluda a la gente y eso. Pues ahí no pasa eso. Ahí si el vecino quiere te dice hi, y si no, pues no, y no sabe cómo se llama, ni nunca ha entrado a mi casa, ni yo nunca he entrado a su casa. Sí. Entonces, falta eso, pero tiene la tranquilidad, digamos, de yo que llegaba de Venezuela, pues Venezuela era con mucho bullicio, un lugar de mucho movimiento, la gente es muy animada, y aquí yo sentía, bueno, para mi edad, yo dije, aquí está mejor. Aquí estoy mejor. ¿Y qué te echa de menos de Cuba y de Venezuela también? Pero más que esta cosa así. Sí, bueno, sí, como te dije, la parte de las relaciones sociales. Las relaciones sociales, pues, yo creo que sobre todo uno con los años, pues va necesitando más relaciones sociales, porque se vuelve más dependiente. Sí. Uno necesita más, ya, me imagino que ya no solamente sea el trabajo o el estudio y la casa, también, pues necesita compartir con amistades y se hace un poquito difícil. Esa parte la extraño. La parte de poder caminar así, bueno, en el caso de Cuba, pues se podía caminar a cualquier hora, por cualquier lugar, y había bastante seguridad. Ahora me dicen que han cambiado las cosas. Y extraño, bueno, pues también eso de las relaciones sociales, las comidas, los tipos de comida que uno pues tiene que hacerlo en su casa o buscar algún restaurante así, un poquito alejado de la casa para comer esas comidas. Ya hasta ahí, porque las amistades forman parte de la vida de uno. Sí. ¿Puedes hablar un poco de estos platos? ¿De estas comidas? Bueno, sí, por ejemplo, de Venezuela a mí me gusta mucho, eso viene de España, es un tipo de arroz, que se cocina el arroz y se cocinan primero los frijoles, después se cocina el arroz junto. Yo no sé hacerlo, pero me encanta porque mi madre lo hacía, y ella lo hacía tan sabroso, y entonces pues entonces uno guarda esos recuerdos de infancia. Sí, y cuando dice, ay, qué rico, como yo me quité aquella hambre con aquel congrí tan rico que hacía mi madre, entonces cuando uno lo ve, dice, ay, se recuerda y lo ve como algo muy agradable. Ese tipo de comida así nosotros hacíamos. Aquí algunos lugares que lo venden también, que venden, y entonces uno va a buscarlo, y la yuca con mojo, que es con aceite de oliva y limón y ajo machacado así sobre la yuca bien blandita, muy rico. Y hay un bistec que le decimos ya bistec de palomilla, que es un bistec de carne muy blandita, grande así. Ya yo no como mucha carne, pero uno la extraña y dice, bueno, esas eran las comidas ricas que se hacían en la casa. Y de Venezuela hay otras comidas, como había dicho mi hija, la comida navideña que ellos hacen, que una que le dicen la hallaca, que es harina, es algo con harina, pero el relleno que le echan adentro es un relleno, digamos, muy trabajoso, que toda la familia tiene que reunirse para trabajar toda la noche para tenerlo al otro día. Increíble. No es para un ratico así cocinar, no. No son horas, son prácticamente de un día para otro. Increíble. Porque es muchos productos, pero es muy sabroso. ¿Y deseas regresar a vivir o en Venezuela o en Cuba o en otro lugar en Latinoamérica? Bueno, todavía no. No. Todavía no, porque todavía tengo objetivos aquí. Sí. Como trabajo, estoy activo y tengo objetivos, y no quiero regresar sin haber cumplido con los objetivos por los cuales vine, que era poder cambiar. Y para poder cambiar ya en este momento lo que tengo que tener es mi retiro asegurado. Sí. Si no tengo un retiro asegurado, yo no puedo llegar a ningún país latinoamericano con esta edad y encontrar un trabajo para hacer retiro. No, ya no. Ya no, porque es así. Los países latinoamericanos son países donde mucha gente joven. Y el joven está compitiendo mucho. Sí. Ahí la persona mayor tiene que tener ya algo asegurado, contratado para poder tener su trabajo allí. Si no, no lo encuentra. El joven es el que puede progresar. Pero sí me gustaría en un futuro, yo creo que por la parte esa que te digo, social o así, en Cuba pues no puedo. En Venezuela no sé cómo estará la situación, pero pienso que en Perú pues pudiera. Sí. Por mi esposa peruana, que estemos allá más tranquilos. Ese es bueno. Sí. Aquí no sé si hablo demasiado.
No, no, está muy bien. Las personas aquí tienen opiniones muy fuertes acerca de Fidel y del Che. ¿Y tienes opiniones de estos dos? Bueno, te voy a decir, hay personas que escuchan hablar a Fidel, y hasta nosotros mismos en Cuba, uno lo escuchaba hablar y decíamos, pero esa no es la persona que conocemos. O sea, porque él cuando hablaba, él por ejemplo decía, una vez me acuerdo que en una reunión dijo, en una entrevista que le hicieron, decía, estaba hablando del Ministerio del Interior, que es la policía, prácticamente la policía secreta interior que trabaja en Cuba. Dice, aquí nunca un miembro del Ministerio del Interior ha cometido una imprudencia, ha cometido una injusticia contra ningún ciudadano. Y nosotros sabíamos que sí, que así se habían cometido muchas injusticias. Pero cualquiera que escuchara su discurso fuera, para una emisora extranjera, dice, oh, mira, en Cuba es una maravilla, porque eso lo dice el presidente, y hay que creer lo que diga el presidente. Y él decía muchas cosas, dijo muchas cosas que yo consideraba que eran positivas, sobre todo cuando se transformó de la dictadura de Batista a lo que quería el pueblo, hacer una democracia, Sí. que nunca se logró, pero hizo cosas positivas para la educación, para la salud pública, para todo eso, fue positivo. Pero dentro de eso, él no permitía que la persona fuera quien era, sino que tú dijeras siempre, como dice el comandante en jefe, ¿ves? Que tú no dijeras, como digo yo, como yo creo, como yo opino. No, él había que decir su idea, desplegarla. Y el que no fuera capaz de repetir sus expresiones y sus cosas, pues ese no era un hijo del pueblo, no era de la revolución. Ese era ya enseguida un desafecto, un contrarrevolucionario. Porque por eso mucha gente que fueron profesores perdieron sus puestos de trabajo, porque eran personas que pensaban independientemente. Yo digo, bueno, sí, yo quiero la patria, pero no tengo que repetir lo que diga el presidente, porque yo tengo mi idea propia y yo puedo, aunque estoy de acuerdo, porque había gente que estaban de acuerdo con lo que se hacía, pero no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto, ¿por qué no puedo decirlo? No, eso no se podía, sencillamente no se podía decir, porque eso era desafecto y decía que eso era ser cómplice del imperialismo yanqui. Entonces, yo pues desde luego no puedo compartir eso. Y eso le pasó en Cuba a muchísima gente y gente buenas. Esa gente es por hablar o por ser homosexual, los encarceló, los tenía en un campo de concentración, que después parece que un periodista americano estuvo allá y mandó las fotos para el mundo entero. Y entonces él se presentó y dijo, ¿cómo? Esto lo hicieron a espaldas mías. Y le dio una patada a la cerca así, diciendo que la tumbaran ya, que cómo va a estar esa cerca, cómo iba a tener esa gente trancada ahí. Y eso salió en los periódicos de allá. Pero eso es mentira. A espaldas de Fidel no se hace nada en Cuba. Era un campo de concentración enorme que había en Camagüey, que todo el que discernía, o que fuera homosexual, o que tuviera una idea diferente por lo que fuera, iba para allá. Y no importa que fueras doctor, no importa que fueras un escritor, que fueras un periodista, que fueras un profesor, no importa, o sea, no eran delincuentes. Eran personas que tenían una manera de pensar independiente. Y eso en Cuba yo lo viví, y por eso en Cuba hay que hablar bajito, hay que decir esto, cuando uno va a opinar sobre algo con mucho cuidado, porque no sabes quién te está escuchando. Entonces allí yo recuerdo que sí, cuando llegué a Venezuela, yo comentaba así algo, y decía, oye, ¿no estás en Cuba? Habla alto. Me decían, habla alto. Pero había un cambio bien grande entre Fidel de la revolución y de los años luego siguientes a la revolución y el Fidel durante estos años de dificultades con Rusia y en los Estados Unidos, en la parte al final de los años 70, ¿sí? Cuando Alfredo, ¿cuándo pasó esa... Crise dos mísseis? Sí, 66. después terminó la relación entre Cuba y Rusia, ¿sí? Bueno, ¿Entiendes lo que estoy preguntando? Sí. Yo creo que se cambió bastante, ¿no? No, yo creo que él era el mismo siempre. Sí. Lo que pasa es que él tenía una fachada primero, que él dijo la revista de Cuba era la revista Bohemia, una revista que circulaba semanalmente. Sí, sí. Y yo tenía la foto inclusive de él cuando decía, comunismo nunca. Y, o sea, él sí sabía lo que él quería.
pero él engañó a todos. Dijo que comunismo nunca, democracia sí. ¿Por qué? Porque él dijo eso, porque él se comenzó a rumorar en Cuba que en Cuba iba a haber comunismo. Y él salió enseguida y dijo que no, que en Cuba no va a haber comunismo, que en Cuba iba a haber democracia, que ese era un periodo de transición y que se iban a convocar elecciones libres. Pero eso nunca pasó. Sí. Porque él prohibió todo, él prohibió las escuelas públicas. Él prohibió que usted que vendía limonada con una matica que tenía en su patio, que usted vendiera limonadas. Él prohibió que el que tuviera una finca vendiera sus productos. Él dijo que el Estado se iba a encargar de todo, que nadie tenía que preocuparse de hacer nada de eso y que todos iban a ser empleados del Estado. O sea que nadie podía tener una iniciativa de cómo arreglar su casa, de cómo vender un material, porque tenía que comprárselo al Estado. Y claro, el Estado no estaba preparado para aquello, porque eso era, digamos, quizás, yo pienso, quizás eso funciona en Europa, donde existe una maquinaria preparada de alcaldes y esto y lo otro, no sé qué cosa y todo funciona bien, y qué bueno, pero no en Cuba, donde eso no existía porque todo era propiedad privada. Entonces, cuando aquel que cuidaba su patio o su finquita y la tenía llena de limones y vendía limones, le dijeron que ya eso no era de él, entonces vino uno allí que no sabía nada de limones, sino que era revolucionario, con un fusil al hombro, llegó allí, no le echó el abono, no le echó el agua, todas las matas se murieron porque no sabía de eso. Entonces los limones no estaban en el mercado. Pues él no estaba listo para atender aquello. Igualito pasó con las zapaterías. Ponían a un barbudo que llegó allí de la sierra a administrar la zapatería, que el dueño se perdió. ¿Y qué pasó? Pues los zapatos ya no se hacían con la misma calidad porque no sabía nada de eso. ¿Qué calidad podía ser? No sabía si era la puntilla de 2 o la puntilla de 14 de la construcción. Él no sabía nada de eso. Y eso todo se fue deteriorando. La calidad, los modales, la manera de relacionarse, todo se fue degenerando. Entonces sí, tenías educación gratis, tenías hospitales gratis, pero no tenías la dignidad de persona. Uno tiene que también, sí, que bueno, la educación es buena y todas esas cosas es bueno, pero también, ¿por qué no? Si hay un joven que ya se formó y opina diferente a ti, escúchalo. Y ya tú tienes ya, cuando él tenía como 20 años en el poder, ¿y por qué otro no te puede sustituir? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué él iba a pensar que él era para siempre? Solamente la enfermedad fue la que lo detuvo. Él se iba a quedar toda la vida para presidente. Y eso es lo que te digo, que él no cambió, sino que él tenía esa ideología, porque ya supuestamente él había tenido contactos con Checoslovaquia y con Rusia desde que estaba en la sierra. Y esa gente le había mandado armas. Entonces ya él tenía esa idea hacia el comunismo. Lo que pasa es que el Che Guevara pensaba también comunista, pero el Che Guevara no le gustaba el método de los rusos, le gustaba el método de los chinos. Y eran los rusos, inclusive en una declaración que hizo en la ONU, porque el Che Guevara fue a una asamblea que tuvo que ir de las Naciones Unidas. Sí, en Nueva York. Y él dijo, porque no sé qué cosa, no nos vamos a someter a ningún imperio, en el imperialismo ruso y no sé qué cosa. O sea, él clasificó a los rusos como imperialistas. Sí. Y Fidel Castro adoraba a los rusos. Sí. Así que esa fue posiblemente una de las causas que el Che estorbó. No servía que estuviera al lado de Fidel, el Che, porque él pensaba, no es que fuera bueno, sino que ideológicamente no pensaba igual. Sí quería el comunismo, pero al tipo de los chinos. Sí. Y si Cuba hubiera tomado el ejemplo chino, pues Cuba estuviera muy bien ahora, porque China tiene comercio con todo el mundo. China tendrá su ideología, pero allí existen todas las empresas de todo el mundo. Sí, claro. Y la gente, claro, allí hay muchos más millones de habitantes y el problema económico se resuelve mucho más difícil. Pero en Cuba, que es tan pequeñito, el problema económico se hubiera resuelto fácil. Sí. Digo yo. Porque los chinos, cuando aquello, yo recuerdo que los chinos, yo era muy pequeñito cuando hubo el cambio, ¿no? Pero todos los productos que teníamos en la casa eran americanos. O sea, el jabón era Palmolive. Sí. Como decíamos ya, no Palmolive, sino Palmolive. La pasta dental era Colgate. El talco era Mene. Todos los productos que teníamos eran americanos. El cereal, el cornflake, el no sé qué cosa, todo eso. Los automóviles, todos eran americanos. Allí éramos como decir una extensión de la Florida. Es lo que éramos en Cuba. Entonces, cuando llegaron los productos chinos, desde luego, nos extrañaba lo que era, pero cuando uno lo probaba y todo,
era igualito al producto americano, porque ellos son los grandes imitadores. Sí. Ellos imitaban al producto americano idéntico, todo, y tenían una crema dental fabulosa, riquísima. Que los rusos, ¡puf!, ni hablar, horrible. Sí. Gracias. De nada.